Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy tenemos algo muy importante y muy especial para todos ustedes. Vamos a hablar del cuento Tristes Querellas en la Vieja Quinta a través de una reseña, como la llamamos aquí en el Club Ribeiro, y nada más y nada menos que traída por una importante integrante de nuestro colectivo como es Patricia Palma. Ella es contadora de profesión, pero literata de corazón. Trabaja en el día en finanzas en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en las noches construye una carrera autodidacta en literatura. Es miembro activa de varios clubes de lectura, donde analiza e investiga obras literarias clásicas y contemporáneas, siendo partícipe de uno de los clubes que la llenan de mayor orgullo, que es el nuestro, es el Club Ribeiro, donde revaloramos a través de la lectura, análisis y difusión la narrativa de Julio Ramón Ribeiro. Además, escribe poemas cuando el espíritu le permite, y en los últimos meses ha participado de talleres de creación de cuentos y microrrelatos con escritores como Carmen Ollé, Cromwell Jara y Katy Serrano. También con Diego Treyes Paz, narrativa policial, y con Miguel Ildefonso, poesía. Coquín se presentó en la antología de poemas Sonidos del Olvido construidos en el taller del Fondo de Cultura Económica. Bien, ahora, para entrar de lleno al todo lo que es este enigmático cuento de Julio Ramón Ribeiro y uno de los favoritos por muchos de sus lectores, los dejo con Patricia Palma. Bienvenida. Hola Sebastián, hola a todos. Para mí es un placer poder presentar este cuento tan valioso, tan recordable, que todos podemos recordar, tan entrañable, ¿no? Que es Tristes Querellas en la Vieja Quinta. Y bueno, quiero hacer una presentación breve porque hay tanto que decir sobre este cuento. Yo solamente voy a abrir un breve panorama, ¿no? De este cuento para tratar de llamar su atención y puedan leerlo. A ver, estoy compartiendo pantalla. Eh, Tristes Querellas en la Vieja Quinta, de Julio Ramón Ribeiro. Bueno, aquí vemos la entrada de la casa. Aquí ya pues la vemos muy bonita, es una casa rosada, pero es toda una quinta, ¿no? Muy grande en Miraflores. Vamos a empezar un poquito con la bibliografía, perdón. Eh, este cuento lo ubicamos en La Palabra del Mudo, de la primera edición de Milla Batres, en el tercer tomo. En el tercer tomo de los cuentos de 1952 a 1977. Dentro de esta edición del tercer tomo, podemos encontrar aquí, como pueden ver, Tristes Querellas en la Vieja Quinta. Es el cuento de 1974, ¿no? Esta es la portada de esa edición y pues esta es la contraportada que yo la coloco porque a mí me gusta mucho esta contraportada. Me hubiera gustado que se repita porque me deja ver a un Julio Ramón Ribeiro em, en varias facciones, ¿no? En varias personalidades, digámoslo así, como podemos tener todos, ¿no? Varias caras o caretas. Eh, Sigo con la biografía, pero relacionada a este cuento, porque para hablar de la biografía de Ribeiro bueno, nos tomaría mucho tiempo, ¿no? Eh, Relacionada al cuento, podemos decir que en 1958 y 1960, estos 2 años fueron los que vivió Julio Ramón Ribeiro en la Quinta Leuro en Miraflores. Vivió estos 2 años cuando regresó de su viaje de Europa, donde vivió sus primeros 6 años en Europa, con la fecha de 1974 este año, porque este año también es importante, ya que a sus 45 años, encontrándose en París, le escribe una carta a su hermano Juan Ramón, indicando que ya había concluido el cuento Tristes Querellas en la Vieja Quinta.
Entonces, estas dos fechas, este rango de fechas es importante dentro del cuento Tristes Querellas, porque marcan un antes y digamos un después o un término del cuento, ¿no? Cuando dio a luz el cuento en su mente fue entre los años 58 y 60, tras la anécdota que le contaron, que vivió, ¿no? Y luego en el 74, a sus 45 años, ya lo tenía escrito el cuento, ¿no? Entonces, como les decía, hay una carta que le escribe, hay muchas cartas, pero en una de ellas le escribe a su hermano Juan Antonio el marzo de 1974 y le dice: he terminado en estos días un cuento largo, Tristes Querellas en la Vieja Quinta, en el que hablo de nuestros antiguos vecinos, del viejo jubilado, perdón, y de la zamba gorda. No creo que sea obra maestra, pero está dentro de los buenos que he escrito. Eso le dice Julio a su hermano Juan Ramón en la carta de marzo de 1974. Bueno, estos son los primeros libros de las cartas que recopilaron las cartas a Juan Antonio y el editorial Jaime Campodónico del 96. Acá tenemos también, Julio escribió en La tentación del fracaso en enero del 78, 4 años después, este pequeño párrafo: la acumulación de incidentes e historias triviales y archisabidas logra su efecto. Y se refería al cuento Tristes Querellas, ¿no? Eso lo dijo aquí en su libro de diarística, La tentación del fracaso, en enero del 78. Y tengan en cuenta esta frase: la acumulación de incidentes e historias triviales y archisabidas logra su efecto. Y se van a dar cuenta que sí lo logra. Bueno, como resumen del cuento, aquí vemos una imagen muy bonita que yo la tomé de este libro que tengo aquí, Yo Leo, del plan lector Yo Leo. Es toda una colección con gráficos y todo eso. Es una edición muy bonita con gráficos. En resumen, yo he colocado un resumen muy sintético. Es la historia de dos vecinos ancianos que no se toleran, pero que tienen que convivir en la misma quinta. ¿En qué quinta? En la quinta Leuro, como habíamos dicho. En esta quinta aquí vemos una foto muy antigua. Esta es una foto un poco más reciente. Incluso ya está más bonita aún porque está más pintada, más decorada, ¿no? La casa, como la vimos en la primera foto. Aquí es la quinta Leuro donde vivió Julio Ramón Ribeiro, también su hermano Juan Ramón. Esta es la casa de su abuela y vivió en el segundo piso de la avenida 28 de Julio, número 842 en Miraflores. Aquí nomás. También quiero contarles que hay un cortometraje, seguramente ya lo han visto, de Tristes Querellas en la Vieja Quinta. Está en YouTube. Y bueno, el director de este cortometraje es Alex Fishman. Alex Fishman, un destacado y joven, ay, perdón, que ha elaborado este corto, así como otros también, como Alienación, que ha tenido un premio también. Un corto muy bonito. Y también existe una película de Tristes Querellas, una película más antigua, y el director es Víctor Prada. Hay actores como Hernando Cortés, Estrella Alemán. Entonces hay mucha información en el internet como para navegar. Pero volviendo un poquito al cuento, yo quisiera recomendarles el cuento porque
Sinceramente, yo considero que es un cuento de los que uno al parecer piensa que no hay mucho eh, por dónde navegar, porque es la historia, como decía, de dos ancianos que se pelean, que discuten, ¿no? Pero cuando uno ingresa más al cuento, se va a poder dar cuenta que es un cuento maravilloso porque reúne aspectos del recuerdo que uno tiene con su barrio de años atrás, ¿no? Entonces, recoge esos temas y también el olvido que seremos algún día cuando ya no tengamos de repente a nuestros hijos al lado o quizá pues a nuestros amigos. Es decir, un momento en la vida en que podamos quedarnos solos y qué haríamos con esa soledad, ¿no? En este caso, los personajes más importantes son Memo y Doña Francisca, viuda de Morales, pero no solamente son ellos, sino también, como tantas veces lo hemos mencionado, la quinta. Esta quinta tan famosa que hasta torna digamos, ser también un personaje más, porque a lo largo del cuento se la va a mencionar muchas veces, sobre todo al principio la quinta y todos sus cambios, no solamente de la quinta, sino también cómo va cambiando tu lugar de vivienda, en este caso la quinta, contigo mismo, ¿no? Lo podemos interpolar a nosotros, ¿no? Cómo va cambiando el lugar donde vivimos ahora con lo que fuimos nosotros antes o con lo que fue nuestro barrio de antes, ¿no? Entonces, es un cuento muy rico en humor también, yo coloqué esta foto de acá porque esta foto final, porque yo veo a un Ribeiro muy, muy sonriente y así es como yo considero que realmente es. eh, un Ribeiro que tiene mucho, mucho humor en sus cuentos, mucha sofisticación también, una prosa muy elegante. Sin embargo, en este cuento se van a dar cuenta que eh, hay mucho peruanismo también, muchas frases y muchos forma de narrar que pues no vemos que sea típica de Ribeiro, ¿no? Como en Atihuivas también, no sé si han podido leerlo. Atihuivas, que es un cuento que se relaciona pues al fútbol, ¿no? Y como vemos en el fútbol o en este cuento que es de barrio antiguo, valga la redundancia, eh, vemos que hay un lenguaje diferente, no típico de un Ribeiro que conocemos clásico, elegante, una prosa elegante, ¿no? Es, yo creo que un riesgo que también ha asumido Ribeiro al hablar o al insertar este lenguaje más, por así decirlo, de barriada, ¿no? Por partes, ¿no? Porque los personajes son así. Entonces, él se da con los personajes. Entonces, fluye con sus personajes. Entonces, yo creo que este cuento es rico en humor, en la narrativa, porque es una narrativa que acompaña el escenario, que es la quinta, con el personaje, uno de los personajes principales, que es Memo, y es como que una cosa simultánea. Memo avanza y la quinta, su quinta también avanza. Y bueno, poco a poco se van a dar cuenta de eso. Es una técnica o un recurso que yo diría más bien, sí, es como un artificio que ha logrado Ribeiro al principio del cuento, porque habla tanto de la quinta como de el mismo Memo y los cambios que van sufriendo. Luego, Doña Pancha, Doña Francisca, y también se caen las palmeras, a Doña Pancha le pasa algo, y al final, a veces la soledad no es tanto lo que uno, como decía Memo, la soledad es con lo que él se siente bien, ¿no? Se siente cómodo, como jubilado que él es, pero no necesariamente y después van a darse cuenta por qué. Y ahí entra un poco el tema
Yo lo veo así, ¿no? Del yin y el yang, digámoslo, porque Memo creía que ya tenía todo en la vida, que ya no había nada más que esperar de la vida, ¿no? Como jubilado. Sin embargo, hay muchas más cosas que se va dando cuenta que transcurren en la vida y cómo tus opuestos, como tú puedes llamar a tus opuestos, ¿no? A través de la propia vida, ¿no? Cómo va jalando la vida tus opuestos hacia ti, eh, y se van haciendo al fin y al cabo uno solo. Entonces, terminas por preguntarte si esto que yo siento es amor o es odio o si necesito a alguien para vivir o no. Bueno, yo creo que también vemos hay un tema muy importante que es el que hablaba Cortázar en sus cuentos. Cuando lean este libro tan bonito que es el de Lucas. Hay un libro que le escribió un poco parecido a Rayuela, pero habla un alter ego de Cortázar, que es Lucas. Y Lucas en uno de sus cuentos habla del patriotismo. Patriotismo, el hecho de hablar de tu barrio, del patio como lugar donde tú habitas y donde recordabas el olor que surgía cuando tú visitabas ese lugar y las plantas y las conversaciones de vecinos y, y el barrio, ese lugar tranquilo que siempre te espera al llegar a casa. De eso hablaba Cortázar y Borges también, del patio, del patriotismo y hasta hay un poema también de Borges relacionado al patio. Y hablo de eso porque Ribeiro hace lo mismo en el sentido de que Ribeiro con Miraflores, que bien conoce y por eso habla en tantos de sus cuentos de Miraflores, en este caso también la Quinta del Euro se encuentra en Miraflores, eh, en los eucaliptos, en tantos otros cuentos donde Ribeiro habla de Miraflores. Lo mismo que Cortázar y Borges cuando hablan, por ejemplo, de Buenos Aires, ¿no? Porque uno habla de lo que conoce, y Miraflores para Ribeiro pues la conocía muy bien, ha vivido mucho tiempo ahí. Entonces hablo del tema de patriotismo porque este cuento Tristes Querellas en la Vieja Quinta, yo creo que también tiene un poco de ello, el hablar de tu barrio, de lo que fue eh, tu quinta, tu morada. Hoy día, digamos, no hablamos de eso, quizá porque el tiempo no nos permite hablar de eso. Hoy estamos con los medios digitales, con todo lo que tiene que volar, ¿no? El tiempo se nos va de las manos, pero antes había, digámoslo así, como un tiempo más sosegado, yo creo, donde se podía hablar del barrio, ¿no? Entonces, en este cuento, yo creo que un poco va de la mano con eso. Eh, Rivero no toca ese tema de patriotismo, pero sí en sus cuentos se evidencian cada vez que habla de Miraflores, cada vez que habla sobre todo de Miraflores, porque también habla de otros distritos, ¿no? Santa Beatriz, Surquillo, pero sobre todo y el más querido son Miraflores. Entonces, yo creo que aquí hay muchos temas que tocar y al parecer es un cuento sencillo, con una trama sencilla, sin tanto que exprimir o analizar, pero a medida que lo vayan leyendo se van a dar cuenta de el poderoso cuento que es, porque tristes querellas, y con esta palabra tan hermosa, a mí me gusta mucho esta palabra, porque él podría haber colocado quizá tristes contiendas, tristes reyertas, tristes, no sé, altercados, pero esta palabra querellas, además, hay un ritmo también allí. Tristes querellas en la vieja quinta suena muy bien comparado a tristes contiendas, ¿no? Eh, entonces, es pensar en todo eso, en el título, que le va muy bien. Son tristes y después van a ver por qué son tristes. Yo por eso quisiera que lo lean, porque este cuento que no es tan corto para Ribeiro, porque hay cuentos más cortos de él, eh, recoge mucha nostalgia también.
El final es uno de los finales um, más tristes que he leído en la cuentística ribeiriana, eh, pero a la vez más reflexivos. La última parte y el final son uno de los finales más reflexivos que he leído en la cuentística ribeiriana, porque, como repito, la soledad, por más que nosotros la anhelemos, en realidad no es tan simple estarlo. Nosotros somos seres sociales y como desde el principio vinimos de una Adán y una Eva y esos eran dos, eh, es muy difícil estar solo. Y pues ya sabrán si Memo termina o no estando solo o termina siempre acompañado, al menos de recuerdo. Y es que justamente es eso, la memoria, el recuerdo, es algo que nos acompaña siempre. El tema es dejar de recordar, ¿no? Dejar de tener esas memorias en la mente, al menos que eso nos acompañe. Entonces, los invito a leer este cuento, que es espectacular. Muchas gracias, Patricia, por tantas reflexiones, por lo que mencionas y sobre todo por invitar a todas las personas a que lean este maravilloso cuento y disfruten de esas tristes querellas, que bien que suenan, en esa vieja quinta. Muchísimas gracias, con nosotros será hasta otra oportunidad y síganos en las redes para saber todo el contenido que tenemos relacionado a Julio Ramón Ribeiro. Hasta la próxima.